Amigos y amigas de Alex Comunica, hoy volvemos con los directos de todos los jueves y nos acompaña un invitado con quien tenía muchas ganas de hablar de hace ya mucho tiempo. Tenía ganas de hablar de salud, porque otra salud es posible, otras maneras también de curar, de enfocar la salud son posibles, con una visión mucho más integrativa, no holística, de lo que es el ser humano, su salud y la enfermedad. Hoy nos acompaña el doctor Carmelo Vizcarra. Él es licenciado en Medicina por la Universidad del País Vasco, director médico del Centro de Salud y Reposo Zuaizpe, en Arizaleta, Navarra. Se ha formado en Medicina Psicosomática, en Teoría Reichiana, Terapia Bioenergética y en Medicina Antroposófica. En el Centro de Salud Vital y Medicina Integrativa Zuaizpe se sigue un método propio que trabaja la integración, sumando todas las partes para obtener una visión conjunta del ser humano. Vamos a hablar precisamente de esta visión, que creo que es muy interesante y más viniendo de un médico. Carmelo, yo te preguntaba, ¿cuál es el origen de la enfermedad? La enfermedad está siempre relacionada con los hábitos de vida, con la forma de vida. Cada enfermedad de cada época habla de cómo viven, tanto a nivel físico, a nivel anímico, a nivel espiritual, los seres humanos de esa época y de ese lugar. Cada uno de nosotros expresamos a través de la enfermedad cosas que no expresamos o que no decimos o que no hacemos en nuestra vida. O sea, la enfermedad está hablando del alma herida, que no tiene forma de expresión. Entonces, a mí me gusta decir que el dolor lleva conciencia a las zonas que no somos conscientes, tanto a nivel físico individual, como a nivel familiar, como a nivel social, como se ve en los últimos tiempos. El alma herida del ser humano global, como los antiguos decían, Adán Kadmon, en este momento está expresando una enfermedad que es más para mí mental que física. Carmelo, acabas de hablar del alma. ¿Qué es el alma? El ser humano desde siempre es trimembrado, no somos bipolares, somos tripolares, podríamos decir, ¿no? Incluso hay una enfermedad que se llama bipolar, ¿no? Bipolar el ser humano no es tripolar. El ser humano tiene la capacidad de pensar, de sentir y de hacer. Y además es cuerpo, mente y espíritu. Entonces el alma es aquello que une la esencia de lo que yo soy, el núcleo invariable, permanente, que es el espíritu, con el cuerpo. Es el que aprende, es el sintiente, la parte sintiente de lo que yo soy, la parte que aprende y que luego transmite ese aprendizaje al espíritu profundo, que también está esa esencia, ¿no?, unida al espíritu universal, podríamos decir. O sea, en definitiva, el alma es lo que conecta mi esencia, mi espíritu, con mi cuerpo, en este viaje por la tierra, en este tiempo y en este lugar. Cada uno de nosotros venimos al mundo a expresar una música, un tono, una acción, un arte, un color. Y si no lo hacemos, el alma enferma. Y además no puede transmitir al espíritu su experiencia por este viaje en la tierra. Me encanta oír a un médico que hable del alma, porque eso quiere decir que quizás si nos desviamos en nuestro camino o no seguimos nuestra misión de vida o no estamos precisamente interpretando ese tono, esa música, esa melodía, ¿no?, que tenemos que tocar en nuestra vida o que tenemos que interpretar, entonces caemos enfermos. Sí. El alma queda herida y de ahí viene la enfermedad. Pero, Carmelo, ¿podría ponernos ejemplos? Bueno, enfermedades psicosomáticas están hablando. Para los antiguos, la palabra psique, para los antiguos griegos, no era mente, era el alma. Y soma es el cuerpo vivo. Entonces, cuando hablamos de enfermedades psicosomáticas, pues muchas de ellas, pues por ejemplo, la úlcera, el asma, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, todas ellas tienen un componente psicoemocional. De hecho, un psicólogo o una psicóloga, psique y logos, psique significa alma. Un psicólogo es un especialista en el alma, no en la mente. Entonces, el alma es mucho más abarcante que la mente, especialmente que la mente demente, que la mente rumiante, que la mente analítica,
que es la única mente que más hemos desarrollado, olvidando de que más allá de la mente somos mente inspirativa, intuitiva, imaginativa. Esa imaginación, inspiración e intuición del ser humano y del médico en presencia de la persona enferma es más importante que todos los análisis y todas las radiografías y todos los escáneres, por supuesto, sin evitarlos, utilizándolos. El médico es, como decía Balín, médico-medicamento. Entonces, la presencia del médico es importante y necesaria para facilitar y poner a la persona en contacto con sus propias capacidades de autocuración. Por lo tanto, una consulta con Carmelo, una consulta con Carmelo, ¿cómo sería? ¿Cómo es una consulta con Carmelo? O sea, yo, por ejemplo, voy a tu consulta, Carmelo, y digo, me han diagnosticado fibromialgia porque me duele todo el cuerpo y no sé qué me pasa. ¿Cómo sería una consulta entonces? Primero saludo a la persona. Bien. Saludar es algo así como dar salud o ofrecer salud a la persona. Le miro a los ojos, le reconozco y miro a su cuerpo. No miro a la analítica del ordenador, no miro a los rayos X o a la imagen antes de mirar a la persona. Nunca confundo el mapa, la imagen o la analítica con el terreno, que es la persona. Entonces, no trato a la persona, trato con la persona. Eso es la idea. O sea, yo no tengo la capacidad de curar. Ningún médico en el planeta Tierra tiene esa capacidad de curar. Pero la habilidad del médico es poner a la persona en contacto con sus propias capacidades de autocuración. Despertar la capacidad de autocuración inherente del ser humano. Entonces, el médico es asistente de natura, asistente de la naturaleza, y tiene que saber despertar en la persona que ella depende la energía de lo que come, de lo que bebe, de lo que respira y de la luz que toma del sol. Y además de las relaciones humanas, porque el ser humano no vive, el ser humano convive. Y si no convive, se seca, se marchita y muere. La convivencia humana es importante porque en el espejo de los demás yo me voy conociendo. Y esto es importante, Cada uno nos encontramos delante de aquellas personas que me ayudan a conocerme a mí, sobre todo cuando vivimos en pareja. Casi no hace falta hacer terapia de pareja, solamente casarse. Carmelo, teniendo en cuenta que el origen de la enfermedad es el alma herida, que me encanta esa definición, eso quiere decir que la sanación de la enfermedad pasa por curar al alma. ¿Y cómo se cura el alma? Bueno, yo diría otro concepto también para mí es importante. Sí. Todos llevamos en nuestro interior un niño indigente, una niña indigente que necesita nutrir. Entonces el alma necesita nutrirse y el alma se nutre de la mirada afectiva, de la palabra cariñosa, del tacto y de la caricia, de la presencia del ser humano. Entonces, no solamente nos alimentamos de lo que comemos, nos alimentamos de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que tocamos y de lo que somos tocados también. O sea, el ser humano, en la convivencia con los demás yo voy nutriendo ese niño indigente, esa niña indigente, que de alguna manera necesita cariño y necesita atención. Entonces, nutrir el alma es tan importante como comer. Por eso quizás en castellano decimos contigo pan y cebolla, porque cuando estamos a gusto con una persona no necesitamos comer, no necesitamos tapar nuestras angustias, miedos ni la frustración con la comida, ¿no? Nos llenamos de vida y ya no tenemos que llenarnos de comida. Pues llenarnos de vida es importante para nutrir el alma. Se ha demostrado, Carmelo, que a través de esa empatía, ese contacto, ese acompañamiento, esa cercanía entre el médico y el paciente, ¿se aumenta la probabilidad de curación de una enfermedad? O sea, ¿estadísticamente se ha probado eso? Totalmente. El efecto placebo, que se dice en medicina, se considera entre un 30 o un 50% de efecto positivo hacia la curación. Cuando la vivencia del médico se encuentra con la confianza de la persona, del paciente, entonces salta esa chispa en el proceso de curación. El efecto placebo
En muchos estudios se ha comprobado que es hasta un 30 o incluso un 50% de la curación. Incluso en medicina, cuando surge un medicamento nuevo, entre comillas, es más efectivo al principio, pero cuando ya los médicos van viendo que ese medicamento tiene efectos secundarios, efectos colaterales, por decir así, efectos indeseables, el efecto curativo va disminuyendo, el efecto placebo. También sería importante en estos tiempos hablar del efecto nocebo, que es el efecto nocivo, que a veces el miedo o la rabia o la frustración no expresada produce también en la enfermedad. Entonces, tanto el efecto placebo de ver las cosas, el vaso medio lleno, como el efecto nocebo de ver el vaso medio vacío, uno favorece la enfermedad y otro favorece la salud. El efecto nocebo. Sí, se habla mucho de efecto placebo, pero no del nocebo, quizá porque hay al que no le interesa que se hable de ello, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por todo lo que ha pasado en estos 2 últimos años, que ha habido mucho miedo, mucho pánico. Eso también, ¿no? El miedo, Carmelo, como efecto nocebo es implacable. Cuando se inocula miedo, la persona hace una regresión a la infancia. Toda persona con miedo es como si retrocediera a los 5 añitos, a los 7 añitos. Entonces, desde ese niño indigente está buscando el papá Estado, la mamá medicina, que le cuide, porque ha dejado en sí la capacidad de autocuración, no cree en sí, ¿no? Entonces, el niño indigente en nuestro interior necesita que le cuiden desde el exterior porque ha olvidado cuidarse a sí mismo. Pero es que eso es tan importante como que la Facultad de Medicina no se estudia la salud, se estudia la enfermedad. Entonces, mientras en la Facultad de Medicina los médicos no sean especialistas de salud y no sepan de alimentación, de respiración, de ejercicio, de contacto con la naturaleza, de expresión emocional, de relaciones humanas, pues no podemos ayudar en la curación. O sea, una cosa es aliviar la enfermedad con medicamentos, otra cosa es curar al ser humano que está enfermo y que necesita cambiar su forma de vida para curarse. De hecho, la propuesta de la medicina higienista, que es una de las que yo trabajo, es cuidarnos para curarnos. Y pasando de ser paciente a ser haciente de los procesos de salud. Somos co-creadores de salud. Podemos decir que ser pacientes ante los síntomas desagradables de la enfermedad es importante, pero ser hacientes para recuperar la salud o mantener la salud es necesario y esencial en estos tiempos. Las facultades de medicina deberían ser escuelas de salud. Y los hospitales deberían ser lugares hospitalarios. Es que alguien dirá, ya, pero que es que no hay recursos, vamos muy justos de personal, tenemos que atender a muchos pacientes y no descansamos y a veces hay guardias que se hacen interminables o se empalman, ¿no? Diferentes guardias, incluso hay a veces enfermeros en urgencias o enfermeras que están 2 días prácticamente sin dormir. Claro, ¿cómo se puede ser hospitalario con esas condiciones? Sí, esa es la dualidad que en este momento yo no estoy hablando del sistema, de un sistema que no cuida al médico, y si el sistema no cuida al médico, el médico no puede cuidar. Claro. En el Evangelio de San Lucas aparece un dicho que es hebreo, que es anterior incluso a San Lucas, que decía: médico, cúrate a ti mismo. Entonces el médico es aquella persona especialista que va cuidándose a sí mismo, y en ese aprendizaje del sanador herido puede ayudar a los procesos de curación. Pero claro, el problema es que no solamente hay que sanar al ser humano, hay que sanear el sistema. Y el sanear el sistema médico, el sistema sanitario, es importante. O sea, que de la patogénesis o de centrarnos en la enfermedad y en cómo se genera, nos centremos en la salutogénesis, que decía Aaron Antonovsky: cómo crear salud. Somos co-creadores de salud, no somos cazadores de microbios. No somos médicos que alivian la enfermedad, sino que tratan con personas dolientes en el proceso, en la enfermedad. Y toda enfermedad es un proceso de transformación, es un proceso de renovación y es un proceso evolutivo. A través de la enfermedad llevamos conciencia a zonas de las que no somos conscientes. La enfermedad es un proceso evolutivo.
En el sistema actual, en el momento actual que vivimos el ser humano, sí. A través de la enfermedad, muchas veces expresamos lo que no expresamos por la palabra, por la acción o por las relaciones humanas. A través de la enfermedad, el alma herida puede drenar el dolor interno que vivimos en nuestro interior. Y es momento de darnos cuenta que la enfermedad no es gratuita, sino trae un mensaje simbólico muchas veces, que hay que saber descifrar. Y eso no se puede descifrar ni con análisis, ni con escáner, ni con rayos X, ni con resonancia magnética, sino resonando con la persona enferma que está delante. Porque cuando yo resueno con ella sin necesidad de resonancia magnética, cuando yo acompaño a la persona, ella pone en sí todas las capacidades de autocuración en marcha. Cuando la persona se siente cuidada, pone en sí, actualiza todas las capacidades de autocuración. ¿Qué hace un médico hablando de autocuración? Pero si lo que cura todo es el fármaco, ¿no? Los fármacos son los que curan, no el cuerpo. Eso es una ilusión. La palabra doctor viene del latín docere, y docere en latín significa el que enseña, no el que cura. De docere viene docente. Docente es el que enseña. Entonces hay doctor en ciencias, doctor en medicina, doctor en historia, doctor en sociología. Entonces el doctor no es el que cura, el doctor es el que pone a la persona en contacto con sus propias capacidades de autocuración. La curación no es un acto médico, la curación es un proceso biológico, inherente al ser humano. Porque cuando nos hacemos una herida, la herida se cicatriza. Cuando yo me rompo el pie, la fractura de los huesos, yo voy al especialista médico, que es el traumatólogo, la traumatóloga, que me pone los huesos en su sitio. Pero luego el traumatólogo no cura, es el que pone los huesos en su sitio para que el cuerpo se cure. O sea, somos asistentes de la naturaleza, como decía Hoffeland, un médico antiguo. Somos asistentes de natura, como médicos. Ayudamos a la persona en la capacidad de autocuración. Ahora, si yo creo que la otra persona está alineada en lo que piensa, en lo que siente y en lo que hace, se está curando. Pero muchas veces, si la persona piensa una cosa, siente otra, a la hora de hacer, hace otra que no tiene nada que ver con lo que está pensando y sintiendo, y a la hora de hablar, en vez de hablar la verdad, dice la mentira, no está alineado, sino está alienado. Una pequeña dislexia de 2 letras y una persona alineada en el pensar, sentir, hacer y hablar pasa de estar alineado a estar alienado y deja de ser él mismo. Y ahí aparece la enfermedad. Entonces, está planteando, Carmelo, que el cuerpo humano está equipado para sanarse y curar cualquier enfermedad. Es decir, se puede, en cualquier tipo de enfermedad, se puede acceder a la autocuración. Tenemos las herramientas internas para sanarnos, sin necesidad de una ayuda externa, química. Sí, en principio la palabra en sánscrito, swasta, que significa poner en contacto con el ser, es lo que debe de hacer un médico, que la persona se conecte con su ser, con su profundidad, con el self de Jung, con el sí mismo, con la esencia. Pero claro, para que un médico facilite que la persona conecte con su esencia, tiene que estar en presencia. No puede estar en ausencia. No puede ser una telemedicina. Yo puedo estar en presencia y haciendo que mi esencia se vuelva presente, yo puedo ayudar a la persona en el proceso de autocuración. El médico es un educador de la salud, no es el que cura. La curación es inherente al organismo vivo mientras esté vivo. Cuando se muere ya no hay poder de curación, aunque esté con el mejor médico del mundo. Entonces, el médico tiene que saber poner a la persona en capacidad, con su capacidad de desarrollarse, de curarse y de aumentar la consciencia, porque la enfermedad trae consciencia, especialmente aquellas sombras de las que no somos conscientes. Entonces, si la enfermedad trae consciencia y nos hacemos conscientes del mensaje, ¿no?, que lleva a la enfermedad, ¿eso ya activa el proceso de autocuración? ¿Hacerse consciente de del mensaje que lleva la enfermedad? Sí.
pero no todo es curable. A veces hay personas que han llegado a un estado que ya es difícil retrotraerse hacia el proceso de curación. Pero la palabra curar viene del latín curare. Y curar en latín significa cuidar. Entonces, la propuesta de todo médico es cuidarnos para curarnos. Y para ello hace falta una educación de la salud y para la salud, desde las escuelas, desde los niños pequeños, hasta las facultades de medicina. Porque yo en cuarto de medicina estuve a punto de dejarlo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Había aprendido mucho la enfermedad, los síntomas de la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad. A veces hacía pronósticos desde la temeridad de la inconsciencia, hacía pronósticos sobre la enfermedad. En cuarto de medicina me di cuenta que no sabía nada de salud, que no me habían enseñado la salud y cómo ayudar a la persona a cultivar los procesos de salud. Yo gran parte del año trabajo en Navarra, tenemos un centro de salud en Navarra, pero es que en Navarra hasta el equipo de fútbol se llama Salud. Para los que no sabéis en euskera, en vasco, Osasuna significa salud. Entonces, Osasuna no solamente significa salud, sino en euskera, en vasco, significa completarme. Cuando yo me completo, me curo. Cuando yo me curo, me completo. El ser humano al nacer es de los seres más inválidos, más indigentes y más necesitados de cariño, de atención y de cuidados. Yo he visto caballos nacer y en una hora hacen lo que puede hacer un caballo a los 10 años. El ser humano necesita 1 año para aprender a caminar, 2 años para aprender a hablar y 3 años para sentirse el yo, la conciencia y decir, yo quiero esto. Porque hasta entonces decía, nene, como, o niño, como. Pero en un momento diré, yo, como. Y ahí se identifica con su propia identidad. Entonces, el ser humano en este camino por la vida viene a lo que en el templo de Delfos ponía en la Grecia antigua, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Y la enfermedad es instrumento del alma para conocernos a nosotros mismos. Antonio Blay, uno de los grandes de la conciencia, uno de los grandes que hace una síntesis para mí estupenda de la filosofía oriental a la filosofía occidental, catalán de nacimiento, él decía, lo que no aprendemos por discernimiento, lo aprendemos por sufrimiento. O sea, lo que no aprendemos por darnos cuenta, lo aprendemos por dolor. Y el dolor saca a la luz nuestras sombras, a nivel individual o a nivel global. En este momento, las sombras son globales, porque, como decía Wilhelm Reich, la plaga emocional nos está afectando a todos. Así es. De ahí se explica, sí. De ahí se explica, Carmelo, el fenómeno de las remisiones espontáneas de algunas enfermedades. Ha habido casos de pacientes que incluso estaban desahuciados en estado terminal y al tener una especie de iluminación o revelación, a veces asociada a una experiencia cercana a la muerte, han entendido el mensaje de la enfermedad, se han hecho conscientes de algo y eso ha hecho que de repente la enfermedad remitiera a una velocidad increíble, ¿no? De ahí se explica, por ejemplo, esto que estás explicando, Carmelo, el origen de estas remisiones espontáneas de la enfermedad. Sí, esos son los efectos milagrosos de cuando el entusiasmo y las ganas de vivir se recuperan en la enfermedad. Yo soy siempre partidario de, incluso cuando digo un diagnóstico que no es muy favorable, decirle, mira, no sé hacia dónde vamos, pero yo te acompaño. Entonces, en ese momento, la persona que confía en sí mismo puede ayudar a sí mismo, puede ayudarse a sí mismo en los procesos de autocuración. Pero no hace falta ir más lejos. En medicina se sabe que cuando una persona tiene miedo a tener un cáncer, tiene muchas más posibilidades de tener cáncer. Cuando una persona tiene miedo a tener una infección, ese miedo hace que suba el cortisol, que suba la adrenalina, que bajen los linfocitos, y entonces esos 3 sistemas, cortisol,
subido, adrenalina arriba y linfocitos abajo, hace estragos en el sistema inmunitario. Que para mí el sistema inmunitario, más que un sistema de defensa, es un sistema de equilibrio. Entonces, el miedo desequilibra el sistema inmune. Y entonces la capacidad de homeostasis o de homeodinamis, de equilibrio dinámico, se pierde. Cuando la persona es capaz de creerse su curación, se puede curar. Las curaciones de Lourdes o de Fátima están ahí. O sea, no hace falta... Hay curaciones posibles cuando la persona se puede curar. O aquella madre que le dicen, mira, solamente te quedan 6 meses de vida. Pero aquella madre que tiene 2 niñitos de 2 y 4 años, dice, hasta que se hagan mayores no me muero. Y aquella madre vive 10, 15 o 20 años hasta que esos niños se hacen mayores, y entonces dice, bueno, ahora ya me puedo ir, porque ya he criado, ya está, ellos no me necesitan tanto. El entusiasmo y las ganas de vivir es lo que más cura, y en estos tiempos está faltando el entusiasmo y las ganas de vivir. Entonces, si tenemos miedo a la muerte, dejamos de vivir. Y eso es lo que está ocurriendo. Tenemos tanto miedo a la muerte, incluso personas católicas, personas cristianas, personas budistas, personas musulmanes que creen en Alá. Se ha cultivado tanto el miedo que de tanto tener miedo se está dejando de vivir. Y el entusiasmo, se está dejando sobrevivir. Y sobrevivir no es vivir. Sobrevivir, al sobrevivir le sobra el sobre. No es un buen negocio. Es una aventura. Vivir es una aventura. Sí, vamos a hablar de eso, Carmelo, porque acabas de decir algo que yo creo que es muy importante, ¿no? El entusiasmo. El entusiasmo es la mejor medicina que hay. Sí, sí. Y la compasión y el amor. Bernie Siegel, un cirujano americano, que escribe un libro que titula Amor, medicina milagrosa. Y es un cirujano. Y el cirujano sabe que cuando la persona... antes de la cirugía se presenta al médico y el médico le acompaña y el médico le dice que esté tranquilo porque esa operación es fácil, y mientras le está anestesiando le sigue hablando, y cuando está anestesiado le sigue hablando porque te estamos cortando este tejido, te estamos reparando, todo va bien, porque aunque nosotros pensemos que la persona anestesiada no escucha, está escuchando profundamente, porque el alma se escucha una a otra aunque estés dormido, ¿no? Entonces la comunicación va mucho más allá del oído, que es el último de los sonidos que se pierden. A mí una película que me impactó, que recomendaría que todo médico y todo enfermero o enfermera pudiera ver, es Johnny cogió su fusil. Es de un hombre que queda mutilado en la guerra, y de toda la relación que aparentemente con un ser que es un trozo de carne y no tiene sensibilidad, una enfermera es capaz de comunicarse con esa persona mutilada y que no puede hablar, pero el alma puede hablar, aunque el cuerpo no escuche, el alma siempre escucha. El alma siempre escucha. Entonces, si es cierto, ¿no?, que el entusiasmo es la mejor medicina, ¿cómo recuperar el entusiasmo? Carmelo, ¿cómo se puede recuperar el entusiasmo? En principio, en estos tiempos es vivir hoy y vivir ahora. No hay todo eso, ya lo decía el taoísmo hace miles de años, la psicología humanista y transpersonal sigue diciendo lo mismo, no hay nada nuevo bajo el sol, vivir aquí y vivir ahora. Y no solamente vivir yo, sino ayudar a vivir a los demás. A mí me gusta decir que esa frase que decimos a veces en castellano, vive y deja vivir, es una frase del pasado. Si queremos una frase que se ajuste más a estos tiempos, es vive y ayuda a vivir. Y disfruta de ayudar. Porque todo médico, todo enfermero, enfermera, psicóloga, psicólogo, tiene que ayudar y disfrutar en su trabajo. Porque cuando yo disfruto en mi trabajo, entonces llego más a la esencia del ser humano. Estoy en esa compasión, como dicen los budistas, haciendo que tu dolor sea mío, pero no cargándome yo, sino resonando para que tú puedas descargar tu dolor. Porque mientras haya un ser humano que tenga dolor, en nuestro alma habrá un puntito de dolor.
Nos curaremos todos o enfermaremos todos. Pero la enfermedad no es gratuita, la enfermedad nos cura. Pero eso quiere decir, Carmelo, por ejemplo, que el cáncer o un cáncer se puede curar con entusiasmo. No, el cáncer se puede curar con entusiasmo, se puede hacer tratamientos convencionales, se puede hacer otros tratamientos ampliando la ciencia del curar, porque en este momento los oncólogos se tienen que dar cuenta que no solamente la genética actúa en la enfermedad, sino la epigenética, la forma de vida. Entonces, la persona con cáncer, si sigue viviendo de la misma manera, va a acabar teniendo la misma enfermedad. Puede ser en otro lugar, en otro momento. Yo no digo a la persona el tratamiento que quite los tratamientos que está haciendo, sino yo le voy a dar los tratamientos que yo considero mejores para la salud y para la vida. Entonces, ¿cuándo se cura a alguien de cáncer? Pues cuando cree que se puede curar. Cuando cree que se puede curar. El poder de la creencia, el poder de la creencia. Total. Cuando haga quimioterapia, haga inmunoterapia, haga tratamientos complementarios o tratamientos naturales, o haga ayuno, por ejemplo. Para mí el ayuno es una de las terapias máximas, es terapia magna, sigue siendo. Entonces, Walter Longo, a nivel del cáncer, por ejemplo, Walter Longo, que es uno de los grandes especialistas en el tratamiento del cáncer con el ayuno, él pone a la misma altura la quimioterapia del ayuno. Y lo dice él. En otro momento yo os contaré mi experiencia con el ayuno, pero sigue siendo para mí terapia magna. Es lo que hacen los niños y los animales cuando están enfermos. Dejan de comer por propio instinto. De hecho, ahora parece que se ha puesto de moda también, Carmelo, el ayuno intermitente, que dice que tiene muchos beneficios para el organismo. Sí, todo se pone en moda, pero bueno, por lo menos esta moda nos ayuda a los médicos que estamos trabajando en el campo de la salud. Lo que pasa es que siempre, como con cualquier moda, siempre hay aquella gente oportunista que no tiene escrúpulos de decirse especialista en ayunos. Y el ayuno es algo muy importante a conocer antes de empezar a tratar con el ayuno. ¿Sí? ¿Cómo se debería hacer un ayuno entonces, Carmelo? Es que es importante esto porque mucha gente se está lanzando ahora a hacer el ayuno intermitente, por ejemplo. ¿Y cómo se debe preparar uno para el ayuno? Para que sea lo más eficaz posible y que tampoco pase factura a la salud. En principio es importante saltarnos la comida cuando no tenemos ganas de comer. Y empezar a comer más sanamente. Empiezo a comer fruta, empiezo a comer verdura, empiezo a comer conscientemente y ahí poco a poco puedo saltarme alguna comida. Y si tengo gripe o catarro, aunque últimamente dicen que ya han desaparecido. Sí, no existe ya. Pues hago un ayuno, porque en ese momento la energía que normalmente gasto en los procesos de digestión y asimilación, que se dice que es un 30% de las calorías que gasto en mi cuerpo, se ahorran. Si no como, esas energías, ese 30%, va canalizado hacia el proceso de curación. ¿Y quién canaliza? El médico interno, la doctora interna que cada uno de nosotros, cada una de las oyentes está teniendo en el interior. O sea, el ayuno es algo que ha hecho que mucha parte de la humanidad siga vivo. Porque si fuera el ayuno tan malo, fíjate bien la cantidad de veces de hambrunas, de falta de comida que ha habido a lo largo de cientos y miles de años. Hubiéramos desaparecido del planeta Tierra si el ayuno fuera tan malo. Claro, yo no voy a hablar del ayuno en Etiopía o en África, voy a hablar del ayuno aquí que comemos de más. Porque tenemos que equilibrar con comer menos. Porque no podemos olvidar que hay cifras que hablan de que en el planeta Tierra mueren al año entre 3 y 6 millones de niños de hambre. Sí, sí. Eso sí que es una pandemia. Sí, eso sí que el hambre sí que es una pandemia. Absolutamente de acuerdo contigo, Carmelo. Podéis preguntar, Aprovecha que tenemos a Carmelo Vizcarra con nosotros aquí en directo cuando son las 10 y 16 minutos, hora de España.
podéis preguntar a Carmelo. Voy a leer algunos comentarios, por ejemplo, el de Marta Isabel Santander, que dice: yo estuve en su centro de Navarra ayunando durante 15 días. Lo recomiendo. El poder del ayuno, ¿eh? Es que no somos conscientes del ayuno hasta qué punto nos puede sanar. Bueno, yo te voy a poner mi ejemplo, Carmelo. Yo hace 6 meses pesaba 125 kilos. Ajá. Y tenía problemas, tenía problemas de hipertensión, dormía fatal, bueno, luego tampoco no podía jugar con mi hijo a fútbol, esas cosas cuando tienes tanto sobrepeso, ¿no? Y entonces adopté el ayuno intermitente. Y no solo he bajado 45 kilos en 6 meses al adoptar el ayuno intermitente, sino que además ha mejorado muchísimo mi salud hasta el punto de que, bueno, yo mismo he rejuvenecido, ¿no? Y yo lo he recomendado también a otras personas que practiquen el ayuno intermitente y los efectos en la salud son, pero muy beneficiosos. Y quizá de esto sí que habría que hacer programas de televisión, ¿no? Y los medios de comunicación deberían hablar de estas cosas, ¿no? Hacer ayuno intermitente, tomar el sol para segregar más vitamina D, bueno, una serie de hábitos que harían que estuviéramos mucho más sanos y que harían que nuestro territorio, ¿no?, el cuerpo, estuviera mucho más sano, más fuerte para resistir todo tipo de amenazas externas, por llamarlo de alguna manera. Sí, es lo que he hecho en falta estos 2 años. En vez de hablar tanto de enfermedad y de muerte, hablar qué podemos hacer para prevenir la enfermedad o para recuperarnos de ella. Y entonces para mí ahí están las 5 claves con las que yo trabajo, que es alimentación sana y ayuno, respiración consciente y voluntaria, contacto con la naturaleza. Yo tengo energía en mí porque como, porque bebo, porque respiro y porque tomo la luz del sol. Entonces no soy una caldera de combustión cuando como, soy un organismo de transformación, que soy capaz de elevar los 4 elementos, los procesos de los 4 elementos, en la quinta esencia, como decían los antiguos, en la energía vital. Alimentación sana y ayuno, respiración profunda y consciente, contacto con la naturaleza, movimiento, expresión del cuerpo y reposo, descanso, y finalmente expresión emocional. Porque lo que no expresamos a través de nuestras emociones, que nunca podemos olvidar que la emoción hace emocionante la vida, sí. Lo que no expresamos por nuestras emociones, lo expresamos a través de los síntomas de la enfermedad. Los síntomas de la enfermedad hablan de lo que no expreso de otra manera, porque siempre lo expreso. A veces por la palabra, por los gestos, por la constitución corporal y, en el peor de los casos, a través de los síntomas de la enfermedad. Siempre hablamos de nuestras heridas. Somos, incluso los médicos, como Quirón, el gran dios de la medicina, era un sanador herido. Fue herido por Hércules y, buscando las capacidades de autocuración, fue un especialista en la curación. Y a través de eso, los médicos, como sanadores heridos, cuando vamos ayudando a la curación de otras personas, nos vamos curando nosotros mismos. Y esto debería ser enseñado en primero de medicina. ¿Y no se enseña? No. Hay una película... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sistema no está anclado en la salud, el sistema está anclado en la enfermedad y los medicamentos con los que se tratan. Y entonces, claro, el ayuno no se puede patentar, pero sí se puede patentar un medicamento que haga los mismos efectos que el ayuno, que están buscándolo, ¿no? Y entonces, claro, hoy en día las casas farmacéuticas investigan sobre aquello que les da dinero. No van a investigar sobre comer frutas y verduras, porque eso no se puede patentar. No van a investigar sobre la respiración y la meditación y la contemplación de la naturaleza, porque eso no da dinero. Entonces, lo que no da dinero, ir en contra de la enfermedad, y lo que no da dinero, que es favorecer la salud, es lo que no se está estudiando. Pero hay quien te dirá, Carmelo, que la química, la industria farmacéutica ha salvado vidas también. Sí. Yo no digo, no, si la medicina o es integrativa
como decía André, parafraseando a André Malraux, la medicina en el futuro es integrativa o no será. Pues yo lo que hablo es la medicina integrativa, o sea, coger lo mejor de la medicina oficial, de la medicina convencional, y ahí está todo lo de urgencias, todos los tratamientos, los diagnósticos, y coger lo mejor de la tradición, de la medicina tradicional. O sea, tú sabes, Alex, que si hay un arquitecto que encuentra un palacio del siglo XV, no lo derruye. ¿Qué hace un arquitecto con un palacio precioso del siglo XV? Restaurarlo. Restaurarlo. Pues no destruyamos de dónde venimos, no destruyamos la tradición, no destruyamos la medicina tradicional, porque venimos de ellos. Venerar y respetar lo que han hecho otros y actualizarlo. O sea, coger lo mejor de la tradición y lo mejor de la innovación. Pero no olvidemos la tradición, porque si queremos saber hacia dónde vamos y planificar hacia dónde vamos, tenemos que recordar de dónde venimos. Y algo que recupera lo sagrado en el ser humano es venerar a todos los seres del planeta Tierra que han hecho lo posible y a veces casi lo imposible para que nosotros vivamos en unas condiciones mucho mejores de las que vivieron ellos hace 5 siglos o hace 50 siglos. Entonces, ellos sabían. Y los médicos antiguos no tenían escáner, pero sí tenían esa empatía corporal y esa capacidad de apoyar en la curación a la persona. No podemos olvidar, como decían los antiguos, la ciencia médica para los antiguos era ars medica, el arte de la medicina. En este momento hemos transformado el ars médica en tecnos médica, y es tanto tecnología y aparatología que hemos olvidado el trato humano. Y el trato humano es necesario para la curación. Hay una película muy bonita que yo recomendaría a todo estudioso de la medicina y de la salud, que se llama El Doctor. El Doctor. Es una película preciosa donde se ve qué actitud podemos tener ante la persona enferma. Entonces, incluso se ve cómo están operando y están hablando a la persona por dónde están operando y qué están haciendo. Aparentemente anestesiado a la persona. Yo he oído a personas que le estaban dando por muertas, no una ni dos, sino varias, y que les habían dado clínicamente muertas y se vieron desde fuera, desde arriba, y se vieron allá en el cuerpo. Y a mí me ha ocurrido eso. O sea, yo sé que el día que me muera, pues mi espíritu se irá a otro viaje, pero yo no me voy a morir, porque ya he vivido esa muerte saliendo de mi cuerpo. Entonces, ¿sí? Tuvo una experiencia cercana a la muerte, aquello que se llama, ¿no? Experiencia cercana a la muerte. Sí. Una proyección astral o... Por llamarlo así, sí. ¿Y qué dio? ¿Y qué dio en ese momento? ¿Qué dio? Con mi cuerpo abajo. Y en ese momento sentí que yo podía vivir, aunque sea sin ese cuerpo. Podía seguir viviendo. ¿Hasta qué punto? Voy a contar, Alex. Yo sí, gracias. Estaba en el año 84 en una casa de reposo que llamamos entonces, en un pueblo en la Ribera de Navarra que se llama Buñuel. Y yo era médico higienista, y en la medicina higienista se cree mucho en la salud y en cómo cuidarnos, ¿no? Pero en ese momento tenía dolor de muelas. Y en ese dolor de muelas dije, mira, no vas a tomar ningún medicamento porque tienes que aguantaformo. Hasta que me di cuenta que tenía que ir al dentista, ¿no? Y después de 2 o 3 días de mucho dolor, el dentista me anestesió, me quitó aquella muela que estaba mal, y en ese descansar, estaba leyendo yo un libro y me sentí que me salía fuera del cuerpo y veía allá abajo ese cuerpo de Carmelo. Desde la esencia me vi a mí con esa sensación de decir, soy más que cuerpo, soy ser que tiene cuerpo, pero no dependo solo de mi cuerpo. No sé si estás ahí. Estoy aquí escuchando atentamente, Carmelo. No, porque no te he dejado de ver. Estoy aquí. Yo, a partir de esa experiencia, tengo la sensación de que venimos de lejos antes de nacer y vamos a lejos después de morir.
Y mientras tanto, pues nos toca vivir aquí 70, 80, 90 años y aprender. Ahí es el alma el que aprende y que luego le da la información al espíritu que está esperando fuera a que le lleve la información, ¿no? Entonces existe, ¿no?, la vida más allá de la muerte. Existen otros planos de existencia. Para mí existe la vida. Para mí existe la vida. la vida. La conciencia no se puede morir. La conciencia, el amor y la voluntad que nosotros recuperamos en nuestra vida nos acompañará. Y ese es el alma, se lleva de viaje y entonces le entrega al espíritu lo que hemos aprendido en este recorrido por la tierra. El problema, ¿sabes cuál es, Alex? De que cuando nacimos nos dieron una túnica a la que llamamos cuerpo, pero como consecuencia de esa túnica olvidamos de dónde vinimos y muchos de nosotros nos cuesta recordar a dónde vamos. Entonces, llevar conciencia al cuerpo, como decía Aurobindo y Madre, llevar conciencia a las células es importante para la curación. Llegará un momento donde los médicos no aliviaremos solo los síntomas de la enfermedad, porque está bien aliviar cuando hay que aliviar. Pero podemos ayudar a la persona a conectar con su esencia y con la luz que lleva en su interior. El cuerpo de luz, que decían los antiguos. El cuerpo glorioso o el cuerpo diamantino. No somos un cuerpo físico, somos un ser espiritual que en este recorrido por el planeta Tierra tiene un cuerpo para estar en la Tierra. Pero la pregunta sería, ¿somos seres de la Tierra o somos seres del cosmos? Yo, para mí, me siento ser del cosmos en un viaje, en un tiempo por la Tierra. Y mientras tanto, estaré viviendo lo más posible. Porque para mí un problema grave es de que hay muchas personas que mueren a los 45 años y les entierran a los 85 o a los 90. Y eso en estos tiempos se está viendo mucho. Hay personas que han dejado de vivir. Han muerto a los 45, a los 50 y les entierran a los 70, 75, 80. Muertos en vida. Ese es el problema. Y han perdido el entusiasmo, se pierde el entusiasmo. Y mientras tanto hay un médico antropósofo, es ¿Sí? una de las líneas que yo trabajo, antropo, ser humano, Sofía, sabiduría, conocimiento, que se llama Crotogini, al que le conocí personalmente. Él titula un libro La Tierra como escuela. Entonces, mientras tanto, estamos aprendiendo. Y a veces aprendemos a través del dolor. Entonces, la Tierra como escuela es para mí muy importante. Estamos aprendiendo. Estamos limpiando el dolor del ser humano. Pero del ser humano global, no del ser humano individual. La palabra enfermedad viene de infirmitas, e infirmitas significa algo que no está firme. Infirmitas significa algo que no está firme, que no está en equilibrio, que no está ordenado, que no está en salud. Entonces, la enfermedad no es lo opuesto de la salud. La enfermedad es un estado de menos salud. No hay que luchar contra la enfermedad, hay que favorecer la salud. Si hoy vuelves a tu casa y ves que la habitación está a oscuras, no luchas contra la oscuridad. Das un pellizco a la pared y un poquito de luz hace desaparecer la oscuridad. La oscuridad nunca podrá con la luz. De la misma manera, cuando estoy enfermo, no lucho contra la enfermedad, sino favorezco la salud. Y al favorecer la salud, la enfermedad va en retroceso, tanto sea física, emocional y mental o espiritual. Carmelo, Es un concepto erróneo, Alex, perdona que te... Sí, dime. Es un concepto erróneo. Creemos que una persona que tiene un catarro, que tiene un infarto, que tiene una bronquitis, decimos, es una persona enferma, porque tiene síntomas físicos. En cambio, muchas veces decimos que una persona por no tener síntomas, aunque sea celoso, envidioso, competitivo, agresivo, que solo hace imponer sus ideas, y decimos, esa persona es sana. Perdona, no. Para mí es mucho más enfermo el que impone, es mucho más enfermo el que no respeta a los demás, es mucho más enfermo aquella persona que hace que la ciencia sea dogma. La ciencia siempre es duda. Y cuando en vez de duda se vuelve dogma, la ciencia deja de ser ciencia. O sea, la ciencia ha avanzado siempre por la duda.
y por escuchar e integrar aquellas voces que decían algo nuevo, aunque no fuera lo más frecuente en ese tiempo y en ese lugar. Es integrar, es incluir, es buscar la salud y hacer educación para la salud tan necesaria en estos tiempos. Tan necesaria. A mí me gustaría, Carmelo, ya para finalizar esta entrevista, antes mencionabas que estamos en un tiempo de oscuridad, ¿no? O estamos viviendo una oscuridad, esta es la verdad. Mucho miedo, ¿no?, que nos quieren inocular por todas partes. ¿Cómo mantenerse sano dentro de este ambiente de terror que algunos pretenden provocar? ¿Cómo mantenerse sano? ¿Qué podemos hacer, Carmelo, para mantener la salud ahora mismo, con todo lo que está pasando? Primero, ver lo que tenemos, no lo que nos falta. O sea, primero agradecer lo que tengo. Tengo comida, tengo ropa para vestirme, tengo una casa donde guarecerme, tengo amigos que me acompañan, tengo una familia que me quiere. Sentir lo mucho que tenemos, porque todavía estamos viviendo en uno de los países privilegiados del planeta Tierra, sí, a pesar de los pesares. Sí, sí. Entonces, es nuestra actitud. Podemos sentir lo que tenemos o podemos pensar en lo que nos falta, en lo que hemos perdido y en lo que igual dejamos de tener. Pero por mucho que nos quiten, por mucho que cambie nuestro exterior, siempre mantener la dignidad es importante. Estamos en tiempos de prueba, en tiempos de oscuridad, pero el alba viene después de la parte más oscura, ¿no? Como decía Juan de la Cruz, la noche oscura del alma. Cuando pasas por la noche oscura del alma, cualquier claridad es mucha luz. Pero en este momento es importante para mí buscar el contacto con la naturaleza, hacer meditación, hacer contemplación, aquietar la mente, aquietar el ruido mental. La respiración profunda es tan importante como que cuando yo inspiro profundamente estoy inspirado. Cuando yo profundamente expiro soy un ser espiritual. Entonces, las herramientas están ahí. No esperemos un milagro, sino que hagamos de lo que ocurre en cada día, podamos verlo con ojos nuevos, con los ojos del alma. Y entonces el entusiasmo. Lo vemos de forma nueva, incluso lo antiguo. Es cierto eso, ¿eh? Cambiar los ojos, cambiar las gafas, ¿no? Las gafas que llevamos, cambiarlas por otras. Y recuperar el entusiasmo de cuando éramos niños. Sí. Y la capacidad de sorprendernos. Sí. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil eso, Carmelo. Pero lo sabemos. ¿Tú cómo lo haces, Carmelo? ¿Cómo lo haces tú para tener entusiasmo todos los días? No, todos los días. A veces me falta. Pues somos humanos también. Bueno, en este momento tengo una niña de 10 añitos que me recuerda el entusiasmo, la sorpresa y la capacidad de sorprenderse del mundo. Entonces, ha venido de las estrellas, como yo le he dicho más de una vez, a acompañarnos. Nosotros le vamos a ayudar, pero ella también nos ayuda a su madre y yo que soy su padre, ¿no? Entonces, creo que es recordar la capacidad de sorprendernos que teníamos cuando teníamos 3 o 4 añitos. En los primeros 7 años, en lo que llamamos el septenio, el primer septenio, nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Y a veces olvidamos eso que hemos aprendido para que no nos dejen de querer, para que no nos abandonen, para que no nos rechacen. Entonces, cada uno de nosotros venimos a dar una impronta, un guión de vida, y dejamos de ir en ese guión de vida y dejamos de ser nosotros para ser lo que los demás quieren que yo sea. Y eso es enfermedad. Entonces, el entusiasmo, yo cada vez que pierdo el entusiasmo digo, ¿qué es lo que tengo? Tengo una familia, tengo una pareja, una mujer, o nos tenemos, mejor dicho, uno al otro, porque eso es importante mantener en estos tiempos. Tengo que comer, tengo mi trabajo y trabajo además en lo que me gusta. Y entonces soy un privilegiado en ese sentido. El agradecimiento es una de las fuerzas más curativas. Entonces hemos dejado de ser agradecidos. Por ejemplo, en mi centro de Navarra
Son mucho más agradecidas las personas que vienen con 80 o 90 años que las personas que vienen con 20. ¿Por qué? Porque esas personas que han venido con 80 o 90 años han vivido una época mucho más difícil incluso que esta, han vivido de todo y han mantenido todavía las ganas de vivir y las ganas de ayudar a los demás, ¿no? Entonces, para mí, más de una vez lo digo a una persona deprimida, le digo, busca una ONG o busca algo de ayudar a los demás, porque si tú ayudas a los demás, vas ayudándote a ti mismo, a sanarte a ti mismo. Entonces, bueno, yo sé que todo pasa, y esto también pasará. Como hay un pequeño cuento zen que dice esto, también pasará. Lo que sí es importante que despertemos de esta, porque si no despertamos de esta, nos vamos a dormir para otros 200 años. Sí. Pero yo creo que ese macroorganismo, que es el cosmos, va a impedir que un supuesto microorganismo descomponga esto. Y digo supuesto. O sea, la macroorganización del cosmos va a hacer todo lo posible para que el planeta Tierra esté en armonía y en equilibrio. Porque un planeta en desequilibrio también desequilibra a todos los demás. Y algún día nos daremos cuenta que también hay vida fuera del planeta Tierra. Entonces el Sol, que es el corazón de este sistema, va a hacer lo posible para que haya más luz en el planeta Tierra y ningún supuesto microorganismo pueda desorganizar a la macroorganización que es el sistema solar. Nosotros vivimos por el Sol y yo soy de esa visión de que en el futuro los médicos trabajaremos con la luz y curaremos con la luz. Y si nos vemos dentro de 50 años en otra entrevista, me lo recuerden. Yo también lo creo. Un placer escucharte, Carmelo. Doctor Carmelo Vizcarra, gracias por estar en Alex Comunica en Twitch. Gracias a ti, Alex, por abrirme esta ventana al mundo, por poner ese granito de arena o granito de luz en la curación y terminar con esa propuesta, cuidarnos para curarnos, y ayudar en la curación a las personas que están a nuestro alrededor, porque ahí también nos curamos. Y como diría un castizo castellano, hay que curarse para curarse, hay que trabajarse, hay que adquirir conciencia. Estamos en un momento donde esto que está ocurriendo es para aumentar la conciencia del ser humano, aunque parezca que no. Parece que no, pero sí. Sí, porque estamos viviendo un gran despertar también, con todo lo que está pasando. Gracias, Carmelo. Cuídate mucho. Gracias a vosotros, gracias a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla, a todas las personas que me habéis acompañado. Gracias por resonar y por acompañarme. Yo he disfrutado mucho. Gracias. Yo también y ellos también, me consta. Gracias.